Hola, buenos días. Un saludo a todos los que se conectan a esta hora a través de las diferentes plataformas del tiempo. Los saluda Mateo García, periodista de la sección política, y hoy nos encontramos para hablar, nos encontramos con la representante de la Cámara por Alianza Verde, Catherine Miranda, para conversar sobre uno de los temas que ha sido más, que se ha copado la agenda del Congreso esta semana, y es la reforma política, que cada vez parece tener menos apoyos, y precisamente la representante ha sido una de las principales críticas de este proyecto del gobierno del presidente Gustavo Petro desde el semestre pasado, cuando comenzó su curso en el Congreso. Representante, buenos días y gracias por estar acá con nosotros en el tiempo. Mateo, muy buenos días. Un saludo a ti, a tu equipo y a todos los que nos están viendo a esta hora del día. Bueno, representante, sé que ha estado usted más que todo enfocada en el Plan Nacional de Desarrollo, que han sido ya casi 2 meses de trabajo pero ya inició la votación, pero usted también ha estado muy pendiente de la reforma política. Se ha movido. Ayer estuvo a punto de hundirse en la Comisión Primera del Senado. Ya hoy, esta mañana, hace unos minutos, la bancada del Pacto Histórico en Cámara le pidió al presidente Petro que la hunda. El presidente no dice, hace unos minutos un trino en el que no dice que la van a hundir, pero sí dice que si no hay temas, los temas esenciales como la lista cerrada, la reforma política, no tiene ningún sentido. ¿Por qué hay tanta polémica y tanta resistencia alrededor de ciertos artículos de esa reforma política? Mateo, yo creo que uno no puede llegar a un cargo prometiendo unas cosas y posteriormente hacer todo lo contrario. Cuando se habló de cambio en la campaña, era cambio también en las formas como se hace la política en este país. Y no se puede meter cosas tan terribles en una reforma política como la posibilidad de que nosotros los congresistas nos vayamos al Ejecutivo, le hace ser ministro, pero al mismo tiempo que se le guarde la curul acá en el Congreso de la República. Eso realmente es inaceptable. Dos, el único que viene, que las próximas listas al Congreso pueden ser conformadas de acuerdo a los renglones que actualmente tiene el Congreso de la República. Eso es una reelección inmediata, borrando de tajo la democracia, sin darle la necesidad al país de llamar a elecciones para dentro de 3 años, sino simplemente asegurándole la curul a los congresistas. Las listas cerradas pueden tener discusiones, y en la práctica son una cosa y en el papel son otra cosa. El papel todo lo aguanta, pero usted sabe, y el país lo sabe, que las dos únicas listas, digamos, exitosas que han pasado por el Congreso, listas cerradas que han pasado por el Congreso, ha sido la del Pacto Histórico y ha sido también la lista del Centro Democrático. 2 listas hechas a bolígrafo puro, sin ningún mecanismo democrático. Entonces, si vamos a hablar de una reforma política buena, que tenga listas cerradas, a mí que primero me hablen cuáles son los mecanismos democráticos que se van a instaurar al interior de los partidos para hacer estas listas. Pero no podemos decirle mentiras al país, no podemos, digamos, ensuciar la democracia de esa manera tan ruin, y creo que lo mejor que puede pasar es que esta reforma política se caiga. Claro, ¿usted cree que se puede hundir? ¿Cómo se han movido las fuerzas en el Congreso? Muchos de su partido, la Alianza Verde, ayer manifestaron, estaban a punto de votar a favor de que se archivara el proyecto. Cambio Radical, Centro Democrático, Humberto de la Calle también está muy en contra. Al parecer las fuerzas en la Comisión Primera del Senado están muy a favor para que se hunda. También el Partido Liberal estuvo intentando hundirla ayer. ¿Usted cree que la reforma puede sobrevivir hoy? Recordemos que el quinto debate sigue hoy a las 9 de la mañana en el Senado. Mateo y ciudadanos, recuerden cuando nosotros hicimos esta denuncia tan grave en el mes de noviembre, diciembre del año pasado, a nosotros se nos vino todo el mundo encima, pero todo el mundo encima. Igual nosotros resistimos. ¿Por qué, Mateo? Porque yo sabía que yo estaba haciendo lo correcto, porque defender la democracia nunca puede estar mal en el país, independientemente de quién sea el gobierno. Y nosotros insistimos. Yo prácticamente me quedé sola en la Cámara de Representantes luchando en contra de esta reforma política, pero creo que la persistencia ayudó a que otros colegas de diferentes partidos abrieran los ojos. El día de ayer presenté una carta donde le solicité a mis compañeros que me acompañaran firmando la solicitud de retiro de esta reforma, y logramos conseguir más de 70 firmas de todos los partidos políticos. Sin lugar a dudas, yo creo que esta reforma política está prácticamente muerta, pero sobre todo, y le quiero agradecer al tiempo y a varios medios de comunicación
que nos ayudaron a hacer eco de las denuncias, y eso se cayó por presión ciudadana, no porque, digamos, por algo diferente. El Pacto Histórico estuvo acompañando hasta el día de ayer esta reforma política, pero creo que la presión ciudadana y la presión que nosotros hemos hecho ha surtido efecto, y por eso yo le quiero agradecer muchísimo a los medios de comunicación esa ampliación que me han ayudado a hacer de la voz. Claro, pero ahí ve uno, mientras unos sectores del pacto insisten en que se debe hundir ya y no debe seguirse tramitando, uno ve a Roy Barreras decidido a sacarla adelante. Ayer estaba en la quimioterapia y llegó a la comisión primera corriendo para evitar que se archivara el proyecto. Él también ha dicho que todo se puede eliminar menos las listas cerradas. Entonces incluso el ministro Prada dijo que están dispuestos a hundirlas si le quitan la esencia a la reforma. Usted sí ve que ellos vayan a ceder ante tanta presión de tantos partidos y de alguna otra manera también presión ciudadana. Mateo, es que hoy no hay nada diferente. La reforma política que hoy tenemos en nuestras manos no es nada diferente a lo que existe ya actualmente en materia de lista cerrada. Si usted lee el artículo 5º, 6º y 7º que habla de las listas cerradas, dice que estas listas son optativas, que es lo que actualmente tenemos en el Congreso de la República, en el país. Usted decide como partido si quiere una lista cerrada o si quiere una lista abierta. Entonces, hoy no hay nada diferente, no hay una obligatoriedad de las listas cerradas. Entonces, yo le voy a ser completamente sincera. Y yo soy partido de gobierno, pero yo no me los voy a aguantar. Y hoy usted ve la reforma política y es la reforma política del transfugismo, es la reforma política de que los congresistas puedan ser ministros, y es la reforma política de que se atornillen en el poder acá en el Congreso de la República. No tiene nada que ver con las listas cerradas. ¿Por qué? Porque esas listas cerradas, como está hoy la reforma política, son optativas, lo que hoy tenemos en el Congreso. Claro, a finales del año pasado usted dijo que estaba decepcionada de este gobierno, en parte porque había un artículo o un parágrafo, no recuerdo muy bien, que limitaba la participación ciudadana. ¿Nos puede recordar un poco cuál era ese artículo que le quitaba como las posibilidades a las minorías de llegar al Congreso? Es un artículo que medianamente arreglaron en esta reforma política, sí, donde ya no eliminan de tajo, digamos, ese tope de 15% que se tenía para que se hicieran coaliciones. Ahora lo suben al 20% si la lista es cerrada. Entonces, digamos, se mejoró, sin embargo, afecta sin lugar a dudas a las minorías todavía, porque permite coaliciones cuando lo superen el 20%. Hoy lo tenemos en el país en el 15%. Esto ayuda a las minorías. Además, recordemos, Mateo, que hoy el Pacto Histórico es partido o coalición de gobierno enorme gracias a ese artículo, porque permitió que partidos muy pequeños como el Polo Democrático, la Colombia Humana, Maíz, se unieran porque ellos no cumplían, digamos, el tope. Hoy que ya son gobierno, no pueden eliminar de tajo, digamos, ese tope, porque atenta gravemente contra las minorías políticas. Claro, digamos que esta reforma ya hay desconfianza sobre esta reforma, sobre todo los micos que le han metido, que han sido incluso calificados como orangutanes, pero muchos sectores coinciden, creo que usted también lo ha manifestado, en que sí es necesario hacer una reforma política y mejorar las reglas de la política. ¿Cuál es la reforma política ideal en la que se puede llevar al Congreso este mismo semestre o el otro? Yo considero que acá hablan, por ejemplo, de la participación de las mujeres, y yo lo digo como congresista, ahora que somos un poquito más, pero históricamente hemos sido minoría en el Congreso de la República, y no necesariamente esto, digamos, la participación de las mujeres se tiene que dar con listas paritarias, en las cuales yo estoy de acuerdo, pero ¿por qué no hablamos nosotros y por qué no se habla de la reforma política presentada por el gobierno, de tener un mayor acceso a los medios de comunicación por parte de nosotras, una mayor financiación? Mateo, yo le digo, cuando yo he ido a golpear puertas para conseguir algo de apoyo económico, es por lo menos en un 30-40% menos el apoyo económico que puede recibir una mujer versus un hombre, porque no hablamos realmente de una capacitación para nosotras las mujeres. Acá el tema no solamente es Congreso de la República, acá el tema es
tener la posibilidad de que las mujeres accedan, por ejemplo, a edilatos, a consejos. Las mujeres no tienen la formación política adecuada para poder acceder a esos cargos. Y, por ejemplo, eso no se tocó en la reforma política. Un mayor financiamiento a los partidos políticos que vaya dirigido a fortalecer, digamos, la participación femenina. Eso no ha pasado. Entonces, creo que no solamente es imponiendo, sino también transformándonos culturalmente y transformando, pues, digamos, políticamente esos estándares machistas que siempre hemos tenido. Entonces, por un lado, es de dos. Yo no estoy en contra 100% de las listas cerradas. Yo estoy diciendo, ok, listas cerradas, pero a mí hábleme primero del mecanismo democrático que se va a implantar al interior de los partidos para ordenar esa lista. Porque usted sabe, y ha pasado en todos los partidos, acá la regla es del bolígrafo, y acá los partidos políticos tienen dueño. Yo le digo, el pacto histórico, el dueño es Gustavo Petro. Centro Democrático, el dueño es el presidente Uribe. Cambio Radical, Vargas Lleras, la UDI, la Francisca, Liberales, Gaviria. O sea, yo le puedo decir los dueños y quién organiza las listas a bolígrafo. Entonces, a mí háblenme primero de unos mecanismos democráticos al interior de los partidos y luego si hablemos de listas cerradas, pero no puede ser una reforma política acomodada para unos pocos, pensando en las próximas elecciones y tal vez de tener un poco de gobernabilidad en el Congreso de la República, pero no realmente que busque unos cambios sustanciales en la política colombiana. Claro, precisamente también uno de los puntos que se discutió era la entrada en vigencia de la reforma y al final dijeron, bueno, no, todavía no entra para después de las elecciones de octubre. Incluso se llegó a comentar que esa reforma de alguna u otra manera iba a posibilitar que usted fuera la candidata del pacto en Bogotá. Se habló mucho de esa reforma política y de alguna u otra manera también hubo esa información, ¿no? Mateo, digamos, si uno fuera abusivo con la democracia, abusivo con la ciudadanía y con el país, pero no hay persona que se beneficie más de esa reforma política que yo. Yo tengo la mayor votación del Partido Verde, entonces puedo asegurar prácticamente mi cabeza de lista en el Senado de la República y asegurar mi curul. Pero dos, me daba la posibilidad de quedarme hasta junio en el Congreso de la República y luego decir qué pena quiero ser candidata a la alcaldía e irme a ser candidata a la alcaldía. Yo por eso, desde el mes de diciembre, anuncié públicamente que no iba a ser candidata. Y lo anuncié precisamente porque no quería que se surgiera ese tipo de suspicacias alrededor de que si yo podía ser o no, que iba a utilizar la reforma política. No, yo soy una mujer que respeta completamente la ley en el país y si hay unas limitaciones, unas inhabilidades, pues hay que respetarlas y uno no puede cambiar las reglas del juego a conveniencia de uno. Por eso dije desde diciembre que no lo iba a hacer y así pase la reforma, Mateo, no lo voy a hacer porque no creo que sea la manera adecuada que usted, digamos, legisle a beneficio propio. Eso no es adecuado. A mí no me informaron así en política. Acuérdense, Mateo, que yo vengo a la escuela del profesor Antanas Mocos y yo no voy a actuar de esa manera. Yo creo que si queremos un cambio tenemos que empezar por nosotros mismos y así a mí, Catherine Miranda, me convenga la reforma política, no lo hago porque no es lo adecuado y no quiero mandar ese tipo de mensajes, ese tipo de ejemplo a un país que está buscando a través de este gobierno y a través de las urnas de las últimas elecciones que de verdad hayan cambios sustanciales, no simplemente llegar para beneficio propio. Claro, en caso de que se caiga la reforma, bien sea hoy, sea en el debate de comisión primera, luego en plenaria de Cámara o de Senado o incluso en Cámara, ¿usted no cree que sería como que el gobierno no pueda, que va a hacer todo lo posible para que no se hunda porque lo dejaría como muy mal parado de cara a las reformas del cambio, que ya están radicadas, e incluso al plan de desarrollo? Dejaría claro que las fuerzas políticas que no tienen una coalición sólida como tanto hemos pensado. Sería un golpe muy duro para el gobierno y más en un año electoral en donde ellos aspiran a tener un número considerable de alcaldías y gobernaciones. Mateo, yo creo que el pragmatismo y el todo vale es lo que tiene mal a un país como Colombia. Yo creo que por el contrario, aceptar un error y decir que se equivocaron en una reforma política y retirarla o tener la posibilidad de archivarla, sí, habla bien de ellos, habla bien cuando uno reconoce un error y pues trata de solucionarlo.
Tradicionalmente en el Congreso de la República se cree que los partidos de gobierno votan Anatolio vote sí, sin ningún cuestionamiento. Y pues el gobierno del cambio no solamente es desde el Ejecutivo, sino también en el Congreso de la República. Yo soy partido de gobierno, Mateo, pero yo no voy a hacer un Anatolio, y si a mí algo me parece que está mal, lo voy a decir, no para estar en contra del gobierno, sino para ayudarlo a que mejore la forma en que está gobernando. Y creo que esa es la apuesta que tenemos que hablar de cambio. No es darle palmadas en la espalda a un presidente, a un gobierno y decirle todo lo está haciendo bien, así todo lo está haciendo mal. Yo creo que la crítica constructiva es poderosa, es buena y ayuda a que el gobierno haga bien las cosas. Y eso es lo que yo estoy haciendo. Y creo que hoy los congresistas de todos los partidos, sobre todo los del partido de gobierno, y hablo principalmente por mi partido, estamos dándonos cuenta que, pues, que uno no, que es complicado ser gobierno, sin lugar a dudas, pero que nosotros no podemos darnos simplemente por ser partido de gobierno de un mandato que nos entregó la ciudadanía, porque si bien Gustavo Petro llegó a la presidencia de la República con un mandato popular, pues los congresistas también. A mí me eligieron antes que eligieron a Gustavo Petro. ¿Y a mí por qué me eligieron? Haga control político. Y eso es lo que yo estoy haciendo. Y a mí no se me puede olvidar las obligaciones que yo tengo constitucionales solamente porque llegó hoy Gustavo Petro a la presidencia de la República. Yo creo que digamos, no sé, como cada reforma política tendrá sus coyunturas, pero no creo que la reforma, digamos, política marque un camino para las otras reformas, no. Pero también creo que va a ser un llamado muy importante al gobierno nacional y es para el consenso, para que escuche la ciudadanía, escuche a los partidos políticos, pero sobre todo, Mateo, que no se le olvide, mi mamá siempre decía que uno no se le puede olvidar de dónde viene uno, y al gobierno no se le puede olvidar que viene de unas movilizaciones sociales, que viene de una ciudadanía muy inconforme con la forma de hacer política y no puede replicar eso. Y también a los ponentes de la reforma política. O sea, para mí fue increíble ver la firma de Ariel Ávila, que es de mi propio partido, firmando una defensa como estos. O sea, es que es increíble una persona con un recorrido como Ariel Ávila, siempre en contra de los planes de la política tradicional, hoy firmando y avalando una reforma política de estas magnitudes con esos orangutanes. Claro, entiendo. O sea, básicamente está, por lo que le entiendo, esa no es la reforma la reforma política que el país necesita hoy, y lo mejor es que se archive, que se hunda, que el gobierno reconozca que se equivocó. Digamos, el gobierno presentó una reforma, pero en el transcurso se fue transformando. Hoy la pelota la tienen los ponentes. Yo hablo por el de mi partido, Ariel Ávila. Pero si esos micos no se eliminan de la reforma, pues no hay nada más que hacer, sino que el gobierno la retire. Yo creería que esto ya se ha deformado tanto con respecto a lo que presentó el gobierno nacional, que a mí igual no me gustaba, pero esto ya es un Frankenstein. O sea, realmente esto es un monstruo de reforma, que lo mejor es que se retire, que se archive esta reforma política. Por el bien del propio gobierno. Entiendo. Representante, le robo un par de minutos para preguntarle sobre el plan de desarrollo. Ya ahorita van otra vez a continuar con esa votación. ¿Cómo va ese primer debate? Mira que cuando se ha hecho la tarea juiciosa, llevamos 2 meses estudiando el plan de desarrollo, nos hemos sentado horas interminables, 12, 14 horas diarias estudiando el plan de desarrollo. Se citaron absolutamente a todos los ministros para escuchar cuál era la visión de país que tenía desde su cartera hoy, y se hizo modificaciones muy importantes, Mateo. El plan de desarrollo que recibió el Congreso de la República, que tenía unas extensas facultades extraordinarias en un solo artículo, ¿qué hicimos? Oímos ese artículo y lo dividimos en 7 artículos, limitando completamente las facultades del presidente, pero sobre todo detallándolas. Creo que eso fue un trabajo muy bueno que hizo el Congreso de la República, también frente al tema de algunos fondos que venían de contratación privada, que fueran contratación a dedo,
logramos poner que fuera contratación pública, ley 80, que se respetará los principios de contratación pública. Había, por ejemplo, varios artículos frente a, digamos, muy similares a los que presentó la ministra Corcho de la reforma a la salud, y decidimos todos los congresistas que lo mejor era que esos artículos salieran del plan de desarrollo para que tuvieran una discusión de frente al país y a través del mecanismo más adecuado, que es una reforma a la salud, y no a través de 4 artículos en el plan de desarrollo. Eso también lo eliminamos. Por ejemplo, también eliminamos la posibilidad de que había un artículo que decía que la policía podía estar en el Ministerio del Interior. Si bien yo, Catherine Miranda, estoy completamente de acuerdo con eso, no creo que sea adecuado a través de un simple artículo en el plan de desarrollo dar una discusión de tal envergadura para el país. Entonces, se sacó ese artículo del plan de desarrollo para que la discusión se diera vía comisión primera o vía comisión segunda, que creo que es el lugar adecuado. Entonces creo que es un plan de desarrollo bastante concertado. Yo presido el plan de desarrollo y me he tomado la tarea de sentarnos con la oposición, escuchar la oposición, recoger las buenas ideas de la oposición, incluirlas en el plan de desarrollo, porque no nos olvidemos que si bien es el plan de desarrollo del presidente Gustavo Petro, es un plan de desarrollo con el que vamos a vivir y la hoja de ruta de todos los colombianos que votaron o no por Gustavo Petro. Entonces creo que es un plan de desarrollo bastante estudiado, muy riguroso lo que hemos presentado el día de ayer. Igual, esto sigue en construcción, todavía viene el segundo debate y vamos a seguir puliéndolo y dejando el mejor plan de desarrollo, y desde la presidencia pues todas las garantías las estoy dando a todos los partidos políticos, a los gremios, hemos escuchado a todo el mundo realmente, seguiremos viajando por el país haciendo audiencias públicas para escuchar a la gente, y creo que eso es lo importante. Queda tranquila entonces con lo que se ha votado hasta ahora y más o menos cómo se va a perfilar el resultado de este primer debate. Sí, yo quedo la verdad muy tranquila, hay cosas por mejorar, obviamente. No es tan fácil, Mateo, te digo, 4.500 proposiciones hemos recibido, no ha sido nada fácil. Sin lugar a dudas es el proyecto más grande y más importante que tiene el gobierno nacional, que tienen todos los gobiernos. El reto ha sido inmenso para mí, te lo juro, ha sido muy complicado, pero creo que en palabras de los propios congresistas, sobre todo de la oposición y de la independencia, creo que se ha hecho un buen trabajo. Puede mejorar y claramente estoy acá dispuesta a seguir trabajando para mejorar el plan de desarrollo. Claro, representante, y le hago la última pregunta. ¿Qué van a hacer ustedes los verdes con la reforma de la salud? Todavía uno no ve que tomen como una postura oficial, que se está moviendo en el partido. Bueno, en el partido hay unas críticas frente a la reforma a la salud, sobre todo en tema de la transición. No hay claridad y uno no puede ser irresponsable con eso. No estamos hablando de cualquier cosa, sino de la salud de los colombianos, del acceso. Entonces, yo, digamos, como partido no hemos tomado una decisión, hemos tenido varias reuniones. Lo que te digo, las críticas están sobre la mesa. Yo personalmente me inclino más hacia la posición del exministro Alejandro Gaviria. Lo entiendo. Representante, no, muchas gracias por acompañarnos esta mañana en el tiempo, y ahí seguiremos muy pendientes de tanto de la reforma política como del plan de desarrollo. Bueno, a ustedes muchísimas gracias por la oportunidad que me dieron de explicar todos estos rollos de la política. Vale, muchísimas gracias y muchas gracias a todos los que se conectaron esta mañana. Los invitamos a que sigan conectados a través de las diferentes plataformas del tiempo y sigan ingresando y conectados al tiempo.com. Muchas gracias.